¡Vámonos! 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 En réplica. 19 de septiembre de 2017. Como una fatal coincidencia, la Tierra se volvió a sacudir. Un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Morelos, sacudió el centro del país. Habitantes de la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Morelos se vieron directamente afectados. Deben salir de este lado, hay que abandonar el área. Los terremotos son el resultado de la intensa actividad interna del planeta, como nos explica la jefa del Servicio Sismológico Nacional, Xioli Pérez Campos. Un sismo es originado por un rompimiento y deslizamiento. Entonces, este rompimiento se da en el interior de la Tierra, dentro de las placas o entre las placas tectónicas. Se debe a que los esfuerzos se vencieron, se rompió el material y se deslizó. Estas sacudidas pueden acarrear funestas consecuencias, como atestigua Guadalupe Adriana Medina. Ese día me dirigí a Puebla, a uno de nuestros colegios. Estaba yo en un salón con unas de las maestras cuando sentimos el sismo. Yo ya había vivido el terremoto del 85 en Ciudad de México y yo tenía esas imágenes. Yo perdí ahí 3 tíos en ese sismo y pues yo sentía mucho miedo. En Tlaxcala, el movimiento telúrico dejó importantes afectaciones en viviendas, templos católicos y planteles escolares. El delegado de la SEDATU, Sergio Pintor Castillo, precisa que hubo más de 60 casas habitación dañadas. En su totalidad, 65 inmuebles en distintos grados de daños menores y también casos donde ameritaron alguna reconstrucción. El caso más grave ocurrió en San Sebastián Atlapa, municipio de Tlaxcala, donde se registró la pérdida total de una casa reconstruida posteriormente con el apoyo de la comuna y de la CONAVI. En cuanto a los templos, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eduardo Emilio Velázquez, refirió que tras el recuento hubo más de 130 inmuebles afectados. De los templos registrados con daños en aquel momento fueron 140, de esos por algunas razones en términos de temporalidad y que aplican dentro de la característica de monumento histórico, esto es del siglo XIX hacia atrás, hacia la época del virreinato, quedaron 132 inmuebles afectados. De estos fueron 6 inmuebles que finalmente no tuvieron daños y otros que resultaron ser templos del siglo XX. Solo los templos parroquiales de Tepeyanco y Tlaxcala capital sufrieron daños severos. Sin embargo, en otros sitios, la falta de mantenimiento adecuado agravó los efectos del movimiento telúrico. En cuanto a las viviendas, varias de las que resultaron afectadas presentaban una estructura débil, susceptible de resultar dañada, como explica el delegado de la SEDATU. Son casas que en Tlaxcala las hay y que precisamente ahí volvimos a observar este fenómeno, en donde no hay estructura. Son casas de adobe, muros anchos, donde se genera una masa importante que no tiene estructura al interior. Al respecto, el coordinador estatal de Protección Civil, Joaquín Pluma Morales, asegura que se ha insistido a los directores municipales de obra pública que cumplan con la normativa al momento de emitir los permisos de construcción. Se platicó también con los diferentes directores de obras públicas para ver cómo van a, cuando expidan los permisos, que los expidan, pues que vayan con garantías. Por lo pronto, desde mayo pasado, la SEDATU dio por concluido el proceso de rehabilitación de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Otro tanto han hecho organismos como el Infonavit y el Fobiste, cuyos derechohabientes reportaron daños en sus propiedades. México se encuentra en una zona de alta sismicidad. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, al menos 5 terremotos han superado la magnitud de 8, que suele ser catastrófica. Si bien el evento del 19 de septiembre pasado no superó esa barrera,
sí nos recordó que debemos mantener la guardia en alto, como apunta el responsable de capacitaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Héctor Montero Peña. Primero, guardar la calma, ¿sí? Es lo más importante. Salir, si es posible, lo más pronto posible. Es importante que nosotros sepamos que no debemos de correr, no debemos de gritar y no debemos de empujar. Es por eso que nosotros debemos de guardar la calma, ir a un punto de reunión, a un lugar seguro. Estas sencillas recomendaciones pueden salvar vidas. Gracias a las lecciones que nos ha dado la naturaleza, hemos hecho frente a catástrofes como la del 19 de septiembre, como apunta Sergio Pintor Castillo. Yo creo que se ha avanzado mucho, ya lo refería, y que se tiene que seguir trabajando ya con mayor puntualidad, dependiendo de la zona, de la determinación de zonas de mayores riesgos. Y hasta ahora, al menos en Tlaxcala, no hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento, aunque no debemos bajar los brazos. Está en nosotros atender los llamados que nos hace la naturaleza. Yacir Zárate Méndez, Ahora Noticias.